Vamos al capítulo 7. Capítulo 6 termina con el final de la primera mitad de la gran tribulación. Sellos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice allí, en el versículo 12 del capítulo 6, miré cuando abrió el sexto sello. Y ese sexto sello, ahí se relata, ahí tiene lugar el final de la primera mitad de la primera mitad de la tribulación. Es decir, los 3 primeros años y medio de la tribulación. El capítulo 7, algunos lo llaman un paréntesis. Yo no creo que sea un paréntesis. Ahí no hay paréntesis. Ahí hay una transición. Antes de que se rompa, se abra o se desate el séptimo sello, se nos va a decir algo aquí muy importante. Capítulo 7. Después de esto, ¿qué es el esto ahí? Todo lo que se ha descrito en el capítulo 6. Los acontecimientos de los primeros 6 sellos. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. 4 ángulos de la tierra no es que Juan fuese ignorante, que Juan no sabía los puntos cardinales. No, Juan está utilizando el mismo vocabulario que utilizamos nosotros. Nosotros usamos ese mismo vocabulario para hablar de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Juan los llama los 4 ángulos de la tierra. Se refiere a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El viento es importante. Es importante para muchas cosas, para el clima, para la vegetación, para los cambios que hay. Los vientos son importantes. Cuando vamos a la escuela, en Geografía Universal estudiamos la función de los vientos, las leyes de los vientos. Eso nos lo enseñan nuestros profesores. Bueno, dice aquí, versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Bueno, ¿dónde vemos el sol todos los días? Miramos hacia el este y vemos que el sol sale. No es que el sol salga, sino es que la tierra está rotando. Juan está utilizando vocabulario antropológico o antropomórfico, vocabulario humano, tal como hablamos nosotros cotidianamente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo. El sello es para
señalar algo, para identificar algo, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño sobre la tierra y el mar. Otra vez acordémonos que estos son los tiempos de la gran tribulación. Y Dios está juzgando la tierra y sus habitantes. Ya la iglesia no está en la tierra. Dios está juzgando la maldad humana. Y Dios ha de juzgar a su pueblo, al que él escogió durante este periodo, la semana 70 de Daniel. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta esa conjunción adverbial, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y Dios va a sellar a un número de personas. Va a sellar 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y Dios ya los ha esparcido por el mundo. Y esos 144,000 han de predicar el evangelio del reino. Cristo lo dijo allí en Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese evangelio del reino es el anuncio de que el rey está a punto de regresar a la tierra, que el rey de reyes, señor de señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tal como él lo prometió, ha de regresar a esta tierra, ha de regresar a este mundo. Bien, dice aquí, versículo 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, mire otra vez lo que dice ahí. Estos 144,000 sellados pertenecerán a cada una de las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus. 12,000, 12 por 12, 144,000. De la tribu de Judá, mire, Judá aparece primero, de la tribu de Judá. De ahí procede nuestro Señor Jesucristo. 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín,
12,000 sellados. De manera que Dios soberanamente lo hace. Dios pone su sello, pone su señal, pone su marca sobre 12,000 componentes de cada una de las tribus de Israel. Y me parece, esto no lo he leído, pero me parece que es lógico pensar, en el año 70 de la era cristiana, Dios esparció a su pueblo. Cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, Dios esparció al pueblo israelita, que llamamos normalmente pueblo judío, porque lo identificamos con la tribu de Judá, pero Dios los esparció por todo el mundo. Y a lo largo de estos siglos hemos visto que hay judíos en todas las naciones de la tierra. Hay judíos chilenos, hay judíos españoles, hay judíos gallegos, hay judíos argentinos, hay judíos colombianos, hay judíos en Brasil y hay judíos en todos los países del mundo. Y esto es lo interesante de todo esto, llama la atención. Esos judíos que han nacido en la Argentina tienen la cultura argentina, hablan como los argentinos, y dicen che, todo ese tipo de acento. Los que son de Chile, pues hablan en el chileno, y los que son de Brasil hablan el portugués, y los que son de Alemania hablan en alemán, y los que son de Escocia hablan el escocés, y así de todos los países del mundo. Bueno, mire la sabiduría de Dios. Dios va a sellar 12,000 de cada tribu, 144,000. Y esos judíos van a estar esparcidos por todos los países del mundo. Hablan los idiomas de esos países, conocen la cultura de esos países. Es decir, no van a tener que ir a la escuela para aprender el idioma, han nacido allí, lo hablan, lo conocen, conocen la cultura. Dios en su infinita misericordia ha hecho eso. Todavía Dios tiene un plan especial, plan suyo. Cuando digo especial, es un plan de Dios. Dios va a cumplir en la nación de Israel, que había en apariencia desaparecido. Digo en apariencia, porque Dios no ha hecho desaparecer a su pueblo, a su nación, pero en apariencia, hasta que vimos el 15 de mayo del 1948 que se constituyó el Estado moderno de Israel. Israel existe como nación, ahí está, en su sitio, en su lugar, en la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Solo que hoy día la nación de Israel no está ocupando toda la tierra que Dios prometió a Abraham. Un día esa nación va a ocupar esa tierra. Dios se la dio a Abraham, se la prometió, se la dio. Le dijo a ti y a tu simiente. Dios le prometió a Abraham dos cosas: simiente y tierra. Y Dios va a cumplir esa promesa que él hizo a su pueblo. Bueno, dice aquí en el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Fíjese dónde están. Estaban delante del trono, ese majestuoso trono que se describe en el capítulo 4. Y en la presencia del Cordero, vimos quién es ese Cordero en el capítulo 5. Ese Cordero es el Mesías, nuestro Salvador. Juan lo presentó allí en Juan 1:29 diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que esa gran multitud que nadie podía contar, eso indica muy numerosa, nadie podía contar, y procede de todas las naciones de la tierra, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, eso habla de santidad. Entonces, han conocido al Mesías, que han conocido como Salvador, y con palmas en las manos. Eso indica que están rindiéndole honor al Señor. ¿Os acordáis cuando el Señor hizo lo que se llama la entrada triunfal? Se describe allí en Mateo 21 y en otros capítulos de los evangelios. Y estaban muchos con palmas en las manos, clamaban, dice aquí el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fijaos que el Cordero es situado al mismo nivel que el Padre. Aquellos que no creen en la Trinidad, que se fijen en eso. Sería blasfemia que el Cordero, si no es Dios, fuese colocado a la misma altura, al mismo nivel que el Padre y recibiese el mismo honor, la misma gloria que el Padre. Es importante enseñar esto. La Trinidad es una doctrina indispensable para la fe cristiana. Esto lo he dicho algunas veces, quiero repetirlo, nunca se repite esto lo suficiente, porque aunque se repita una y otra vez, hay todavía algunos que se les olvida o no le prestan la atención debida, no reconocen la importancia de esto. Quiero decirlo de una manera muy simple, muy sencilla. Sin Trinidad no hay cristianismo. Si Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el cristianismo no puede existir. No existe el cristianismo. No hay cristianismo. La base, el fundamento de la fe cristiana es la Trinidad. El hecho de que hay un Dios Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo, pero hay un solo Dios. Un solo Dios. Porque hay una sola esencia. Hay una sola sustancia divina. Hay una sola realidad divina.
Pero esa sustancia, esa realidad divina existe, ha existido y existirá siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios, dice Juan, nadie le vio jamás. El único, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan dice, el que tiene al Hijo, primera de Juan 5, 7, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay algunas sectas herejes que niegan la doctrina de la Trinidad. No entienden, no han entendido, no han estudiado. Los testigos de Jehová no entienden, están ciegos. Los mormones no entienden, están ciegos. Los unitarios, lo mismo, están ciegos, no entienden. Los testigos de Jehová son los discípulos de Arrio, aquel que fue condenado en el concilio de Nicea del año 325, luego en el concilio de Éfeso 431 y en el concilio de Constantinopla y en el concilio de Calcedonia también del 451. Bueno, dice que estos clamaban, versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí vemos al Padre y al Hijo unidos. Y más adelante veremos el ministerio del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están íntimamente implicados en la obra de la salvación. El Padre es el autor del gran plan. El Hijo es el ejecutor del gran plan. Y el Espíritu Santo es el aplicador del gran plan. Bien, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Otra vez, esos ancianos que se mencionan ahí son ángeles. La palabra anciano no tiene que ver con edad. El vocablo anciano, presbúteros, tiene que ver con madurez y con autoridad. A eso es a lo que se refiere la palabra anciano. Bien, estaba alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Fíjese en un detallito gramatical aquí. Si usted tiene su Biblia, fíjese. Versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante de su trono y adoraron a Dios. Fíjese cuántas veces se repite esa conjunción. Eso es para que hagamos un alto, que leamos con calma
y nos demos cuenta quiénes están implicados en esta escena. Como hemos visto aquí, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. En ese trono está el majestuoso Dios y el Cordero. Y luego los ancianos, que son ángeles, y los 4 seres vivientes, que son ángeles. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ahí está Dios Padre y Dios Hijo, diciendo amén. La bendición y la gloria. Otra vez observe la repetición de la conjunción, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y toda fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 6 conjunciones hay en ese versículo para que hagamos un alto, para que vayamos despacio, para que no nos apresuremos en la lectura. Esos seres vivientes, esos ángeles, esos ancianos, dan honra y gloria a Dios, diciendo amén. La palabra amén significa así sea. La bendición, Él es bendito por los siglos de los siglos. La gloria, Él es el Dios glorioso, el Dios de la gloria. Y la sabiduría, Él es el Dios omnisciente. La acción de gracias, Él merece toda la gracia y toda la honra, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Tremenda alabanza es dada a nuestro glorioso y majestuoso Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, fíjese bien, uno de los ancianos habló diciendo, el anciano hace una pregunta. Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta tan tremenda, tan intrigante. Están vestidos de ropas blancas, están allí alrededor del trono. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y ahora Juan dice, y le dije, Señor, tú lo sabes. Esa expresión, tú lo sabes, es como si Juan dijese, no sé. Estos, ¿quiénes son y de dónde han venido? No sé, esto lo sabes tú, dímelo. Esto lo sabes tú, dímelo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, esto tiene que ver con personas. O sea, no es la iglesia, por favor. No confunda las cosas. Estos son los que han conocido el evangelio por la predicación de los 144,000 que se han descrito antes. Esos 144,000 son los judíos que Dios ha esparcido por toda la faz de la tierra, por todos los países del mundo. Esos están en los países y hablan los idiomas de la gente de esos países. Los que han nacido y vivido en Brasil hablan el portugués,
Los que han nacido y vivido en Alemania hablan el alemán. Los que han nacido y vivido en Francia hablan el francés. Los que han nacido y vivido en Inglaterra hablan el inglés. Los que han nacido y vivido en la China hablan el chino. Y los que han nacido y vivido en Rusia hablan el ruso. Dios los ha esparcido por todas las naciones del mundo. Y ellos han predicado el evangelio. Por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. En el texto griego es enfática esa expresión. Los que han salido de la tribulación, la grande, como se lee en el texto original. Esto es los que han salido de la tribulación, la grande, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Debe de leerse ahí, por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene que ver con la muerte de Cristo. Y todo aquel que ha sido salvo en cualquier época de la historia de la humanidad ha sido salvo sobre la base de la muerte de Cristo. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos sobre la base de la muerte de Cristo. Es como aquel que compra algo a crédito. Tú compras algo a crédito, lo compras hoy, te entregan la mercancía hoy y lo pagas, qué sé yo, de aquí a un mes o 2 o 3. Tienes el beneficio y luego se paga la deuda. Bueno, esos que en el Antiguo Testamento fueron salvos, como Abel, como Noé y sus hijos, como Abraham, Isaac y Jacob, y otros que fueron salvos en el Antiguo Testamento, David, todos esos fueron salvos, mirando hacia adelante a lo que Cristo iba a hacer con su muerte y su resurrección. La muerte de Cristo es lo único suficiente para pagar por el pecado del pecador. De manera que aquí dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Eso habla de salvación. Lavado sus ropas, sus vestiduras y las han emblanquecido en lugar de en, por la sangre del Cordero. La palabrita griega ahí se puede traducir con, por o en. Yo prefiero la traducción por. Es por la sangre del Cordero, por medio de, por el instrumento de la sangre del Cordero. Y dice allí, por esto están delante del trono de Dios. ¿Por qué están delante del trono de Dios? Porque sus ropas, que habla de la salvación, han sido emblanquecidas, ropas emblanquecidas, han sido purificadas. Dice allí en el versículo 14, y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Como un acto de gracia, un acto de caridad, extenderá su tabernáculo. Habrá espacio en la salvación que Dios proporciona. Hay espacio. No importa cuántos sean salvos,
siempre habrá espacio para uno más. Siempre habrá espacio para uno más. Y mire cómo termina este capítulo. Ya no tendrán hambre ni sed. No solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. No tendrán hambre ni sed. Es decir, estarán plenamente satisfechos. La salvación que Dios nos provee nos deja plenamente satisfechos en todos los órdenes, todos los aspectos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Protegidos de toda acción, de toda cosa dañina. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y el versículo 17 explica, fíjese ese versículo 17, ahí esa palabrita explicativa. Dice allí, Joti, ¿por qué? Esa conjunción explicativa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará como un pastor que cuida, que guarda de su rebaño. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Qué tremenda expresión, qué tremenda metáfora. Fíjese, un cordero pastoreando. El cordero normalmente necesita que alguien lo pastoree, pero este cordero aquí se trata de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero y él está en medio del trono. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este pasaje del capítulo 7, versículos del 9 al 17, explica quiénes van a ser salvos y cómo van a ser salvos durante la gran tribulación. La iglesia ya no estará en la tierra, pero habrá 144,000 escogidos por Dios, sellados por Dios, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Esa es una de las misiones que Dios ha dado a la nación de Israel, que sean testigos. Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque esa promesa es dada ahí a los apóstoles y tiene que ver con la iglesia, pero también en el Antiguo Testamento Dios da la misión a la nación de Israel para que sean testigos. Dios levantó al pueblo de Israel, a la simiente de Abraham, para que la simiente de Abraham diese testimonio de la gracia de Dios. Y lo harán particularmente durante ese periodo de la gran tribulación. Cuando la iglesia ya no esté en el mundo, como he dicho, Dios ha de sellar, Dios ha de guardar, escoger a ese grupo de israelitas, a ese remanente, a ese puñado, a ese grupo de
elegidos de Dios para que ellos proclamen el evangelio durante ese periodo de la gran tribulación. Por eso Dios los va a salvar. Primero, Cristo, el Mesías, el Cordero, se ha de manifestar a ellos, han de nacer de nuevo. Es interesante que Pablo, el apóstol Pablo, fue salvo cuando iba a perseguir a los cristianos y fue salvo allí en el camino hacia Damasco. Iba de Jerusalén a Damasco a perseguir a los cristianos. Y luego en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo da su testimonio, él dice que el Señor lo salvó a él como a un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Uno nacido fuera de tiempo. Y Pablo se coloca como ejemplo de esa manera sobrenatural, como el Señor lo salvó a él, así, de esa manera sobrenatural, el Señor va a salvar al remanente de Israel en los postreros tiempos, para que ese remanente lleve el evangelio de la gracia de Dios a todo el mundo. El Señor mismo lo dice allí en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24. El Señor habla de esto. Dice allí en el Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera. El Señor les da algunas indicaciones y al final del capítulo dice, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces también lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así lo van a ver. Y el Señor dice que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es como el Señor va a salvar a personas durante ese periodo de la gran tribulación. El Señor va a usar al remanente judío, a esos 12,000 de cada tribu, para que ellos sean los que proclamen ese evangelio del reino. Muy bien, llegamos hasta aquí hoy y si el Señor nos lo permite, comenzaré con el capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello. Ahí comienza la segunda mitad de la tribulación, lo que se llama la gran tribulación. Todo el periodo de 7 años es de tribulación, pero los 3 primeros años y medio
serán menos severos, serán severos, pero menos severos que los los segundos 3 años y medio, la segunda mitad. Por eso todo el periodo es la tribulación, pero los segundos 3 años y medio será la gran tribulación. Y ya veremos por qué. Muy bien, querido Cristian. Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, hermano, hay algunas preguntas acá. Bueno, le damos las gracias, hermano, por darse este tiempo. La primera pregunta dice, usted mencionó que desde el inicio de los 7 años comienzan los juicios de Dios. Entonces, ¿dónde calza el texto bíblico que indica que el anticristo traerá paz y seguridad? Hace mención a 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Sí, pero no dice que va a traer, dice cuando digan. Él va por eso lo expliqué esta tarde. ¿Cómo aparece él? Cabalgando un caballo blanco. Pero ¿qué ocurre? Poco tiempo después, cabalga un caballo rojo. Caballo rojo es guerra. Y después, ¿qué ocurre? Caballo negro es muerte. Y luego el caballo negro, hambre, y luego el caballo amarillento es muerte. Es decir, el texto lo que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La humanidad, los líderes del mundo van a decir que ahora, es más, en estos días lo hemos estado oyendo, con reuniones ahí de líderes de aquí de Europa, quizá ya no se escuche, como que ya han alcanzado. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, quienes dicen eso son los hombres, pero el plan de Dios es el plan de Dios. Y pero leí en el capítulo 6 cuando dice que la cuarta parte de los habitantes de la tierra muere. A ver, lo voy a leer otra vez porque a lo mejor alguien no me escuchó bien. Dice aquí, versículo Apocalipsis 6:8. Esto se refiere a la primera mitad, la primera parte de la gran tribulación. Lo leo. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dígame, que alguien me explique si la cuarta, mire, hoy somos 8,000 millones. La cuarta parte de 8,000 millones es 2,000 millones. ¿Qué ocurriría en la tierra si esto pasase hoy? 2,000 millones de seres humanos moriría en cuestión de horas. Eso no es paz. La gente va a decir paz, pero eso no es paz, porque Dios habrá intervenido en juicio. Es lo que hemos visto. Ok. La otra pregunta dice, no estoy claro al momento de decir que las únicas personas que van a poder salvarse en la gran tribulación son personas que nunca habían escuchado el Evangelio. Bueno, otra vez eso tiene que leer. Vamos a ver, que busque ahí la persona que ha hecho esa pregunta, que busque segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Dice, versículo 9, que el anticristo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Mire,
con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden los que se pierden? Mire, lea el versículo. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad ahí es el evangelio. No recibieron el evangelio para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. La mentira es el engaño satánico, lo que Satanás les ofrece, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Los que no creyeron a la verdad, no creyeron el evangelio, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que dice el texto. Por eso yo insisto, hay que leer las escrituras, no hacer conjeturas producto de lo que uno cree, sino lo que dice la Biblia. Ahí está. ¿Por qué se pierden los que se pierden? ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí lo dice, por cuanto no recibieron, segunda Tesalonicenses 2:10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No se puede culpar a Dios. Dios no tiene la culpa por la perdición de los que se pierden. Dios no es responsable de la perdición de los que se pierden. Dios es responsable de la salvación de los que se salvan. Bien. Gracias, hermano. Hay dos preguntas que se refieren, son muy parecidas. Dice, ¿qué sucede con las tribus, con las 10 tribus? Me imagino que se está refiriendo a las 10 tribus del Reino del Norte, que se dice que se perdieron, ¿ya? Y bueno, que se perdieron para nosotros, pero no para Dios. Yo no sé quiénes son, pero Dios lo sabe. Ok, ya, esa es una. Y la otra, que también va refiriéndose a las tribus de Israel, dice, ¿por qué en Apocalipsis capítulo 7 se omite la tribu de Dan y se incluye la tribu de Leví? Sí, esa es una cosa que no podemos. La explicación que he leído, la más lógica, es que Dan fue la tribu que introdujo la idolatría en la nación de Israel. Y si hay una cosa que Dios odia, repudia, detesta, es la idolatría. Entonces no sabemos, no se nos dice ahí, pero es de suponerse que esa sea la razón, que Dan fue la tribu que introdujo la idolatría en la nación de Israel. Ok. Y la última dice, esto está refiriéndose ya al capítulo 5, la voy a leer, dice, ¿por qué Cristo aparece en el capítulo 5 como inmolado y en el capítulo 5:9 y 5:12 dice que fue inmolado? ¿Por qué en el versículo 5 agrega esa palabra como? Bueno, porque él aparece de pie. Él aparece de pie con su autoridad. Entonces, el cómo es una figura de dicción. Él es, todavía hablamos de él. Cuando predicamos el evangelio hoy, decimos que él es el cordero inmolado. Entonces, es una figura de dicción para aclararnos quién es él. Que él es el mismo, el que fue entregado a Poncio Pilato, fue juzgado, murió, fue crucificado, murió y resucitó. Él fue y cuando predicamos hoy decimos lo mismo, que él es el cordero que fue inmolado, aunque sabemos que él está en el trono con el Padre, que él vive por los siglos de los siglos. Pero el hecho importante ahí es que dice que está de pie. Fíjese, ahí lo dice, delante del trono, dice cordero como inmolado, pero está de pie delante del trono. A ver qué versículo es, versículo 5. 5:6 creo que es. ¿Perdón? 5:6. 5:6, por ahí.
Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Fíjate que dice en pie un cordero como inmolado. Como inmolado. Él está en pie, pero como inmolado. Eso es para recordarnos que Él es el que murió y resucitó. Él es nuestro Salvador, que no hay otro, ni puede haber otro. Él es el único. Hay una pregunta que no sé si está completa, pero a ver si usted la puede entender. Dice, ¿quién les predicará el Evangelio a las almas que están bajo el altar? No, las almas que están bajo el altar, nadie les predica el Evangelio. Esas almas ya están allí. Salvadas. Después que uno muera, o que uno muere, nadie le va a predicar el Evangelio. A esas personas lo que se les puede dar es un recordatorio, pero nadie les predica el Evangelio. Recuérdese, todos debemos de recordar esto, que el que va a ser salvo, tiene que ser salvo de este lado del sepulcro. Del otro lado del sepulcro, nadie va a ser salvo. Ok. Es como aquel del cual Pedro habla, creo que en una de sus epístolas, el que está en el Hades, y allí en el Hades lo que se le puede es, si acaso, dar testimonio y recordarle, mira, tuviste la oportunidad y no creíste. Hay otra. Bien, agradezco mucho las preguntas, de verdad. Hay una última, que esto es más que nada aclaratoria, ya creo que el hermano que lo hace dice que con todo lo que está pasando en la pandemia, y efectivamente yo lo he escuchado de algunas otras personas que dicen, algunas personas dicen que el caballo blanco es el COVID-19. Yo sé que es... Mire, el COVID-19 no es caballo blanco ni nada, porque cuando aparezcan esos caballos, estoy seguro que no voy a estar aquí. Así es. La iglesia no va a estar aquí. La iglesia ya habrá sido arrebatada. Si tú crees que el COVID ese es el caballo blanco, eso significa que tú crees que la iglesia va a estar en la tierra cuando la tribulación comience. La iglesia no va a estar en la tierra, la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación. Y entre el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación puede haber un periodo de más de un año seguro, y puede ser 5 años, y puede ser hasta 10 años. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea arrebatada, fíjese cuántas personas que están en puestos claves van a desaparecer del mundo. Algunos que están en esferas de gobierno, otros son presidentes de empresas, otros son banqueros, personas militares, van a desaparecer de este mundo. De manera que el mundo va a necesitar un periodo de reequilibrio, de recuperación. ¿Para qué? Para que el anticristo gobierne en medio de ellos y para que la bestia aparezca, la bestia que aparece en Apocalipsis 13. De manera que va a hacer falta un periodo de recuperación, un periodo de, de restauración de cosas, para que el mundo esté preparado para el reinado del anticristo. Esos 3 años y medio que él va a reinar.